Antes de comenzar, agradecer a todas las personas que ven estos videos y recordar suscribirse al canal. Dicho esto, comencemos. Nadie lo vio venir. Nadie imaginó que, en medio de la tormenta mediática que ha envuelto a Cazzu en las últimas semanas, la artista argentina guardaba un as bajo la manga que hoy amenaza con cambiar por completo la dinámica de la industria musical latina. Cuando todo parecía haber alcanzado su punto más álgido, con rumores, especulaciones y filtraciones que mantenían a los fanáticos pegados a sus pantallas, Cazzu decidió romper el silencio y soltar la bomba que nadie esperaba. Un nuevo bonus track para su controversial álbum Latinaje, pero esta vez incursionando en un género inesperado, acompañado por una invitada que ha sacudido la escena con su sola mención. Yuridia, la voz poderosa de México, se suma a este proyecto histórico, y la noticia ha dejado a personalidades como Ángela Aguilar en completo shock. ¿Qué significa esta colaboración? ¿Por qué ahora? ¿Y qué repercusiones traerá a una industria que ya se encontraba dividida? Esta es la historia que nadie te ha contado. Todo comenzó como una simple sospecha, como esas teorías que nacen en los rincones más oscuros de las redes sociales y que, de un momento a otro, se transforman en obsesión colectiva. Desde que Latinaje salió a la luz, el álbum había dividido opiniones y generado más de un enfrentamiento virtual entre defensores de la vieja escuela y fanáticos de las nuevas fusiones. Pero más allá de la controversia por los géneros mezclados, por las letras agresivas y por las colaboraciones inesperadas, había un detalle que no todos notaron al principio. Un espacio vacío al final del álbum, un hueco numérico en la secuencia de temas que no coincidía con el resto de la producción. Los más atentos se dieron cuenta de inmediato. La numeración de los archivos filtrados en algunos servicios de distribución digital incluía un track 13 sin nombre, sin duración, sin artista acreditado. Solo un número, solo un indicio. Eso bastó para que los seguidores más fieles de Cazzu, expertos en descifrar sus mensajes ocultos y referencias crípticas, comenzaran una cacería virtual de pistas. Y como suele suceder con estas cosas, lo que parecía insignificante se transformó en un fenómeno viral en cuestión de horas. Grupos de Telegram, foros de Reddit y cuentas de TikTok dedicadas exclusivamente a teorías sobre Latinaje comenzaron a cruzar información. Capturas de pantalla, nombres de archivos, imágenes distorsionadas de la consola de grabación, todo servía para intentar descifrar qué escondía ese enigmático track perdido. Algunos aseguraban que se trataba de una colaboración internacional con un artista del Caribe. Otros juraban que sería una canción dedicada a una figura polémica del trap latino. Pero nadie imaginaba lo que estaba realmente por venir. Lo que hacía aún más desconcertante la situación era el silencio absoluto del entorno de Cazzu. Ni su equipo de prensa, ni sus productores, ni sus colaboradores habituales se pronunciaban al respecto. Era como si todos hubieran recibido una instrucción precisa: no confirmar, no negar, no hablar. Esa estrategia de mutismo solo alimentó el morbo de la audiencia, que se dividía entre quienes creían que se trataba de una estrategia de marketing y quienes intuían que había algo más grande detrás, algo que iba mucho más allá de un simple lanzamiento musical. En paralelo, los medios especializados empezaron a hacerse eco de los rumores. Revistas digitales, canales de YouTube y programas de entretenimiento comenzaron a lanzar sus propias hipótesis, algunas más disparatadas que otras. Se habló de una colaboración póstuma usando voces de archivo, de un tema censurado por su contenido explícito y hasta de una posible reconciliación musical con una artista con la que Cazzu había tenido conflictos en el pasado. Las especulaciones alcanzaron niveles insospechados, pero había un factor en común en todas ellas. Nadie podía asegurar quién sería la invitada de este misterioso bonus track. Lo cierto es que detrás de ese enigma se estaba gestando una operación en absoluto secreto. En Miami, en un estudio cuya ubicación exacta nunca se reveló, Cazzu había estado trabajando durante semanas en una pieza que rompía con todas las reglas establecidas en su carrera. Un tema que combinaba ritmos de salsa clásica con bases de trap contemporáneo, en una fusión que muchos consideraban arriesgada, incluso suicida, desde el punto de vista comercial. Pero para la artista argentina, no se trataba de cifras ni de aprobación. Era una declaración de principios, una forma de desafiar los límites autoimpuestos por la industria. Las únicas pistas concretas surgieron de una serie de publicaciones misteriosas en la cuenta de Instagram de Cazzu. Imágenes de vinilos antiguos, videos de trompetistas tocando en estudios y frases en negrita que hablaban de volver al origen para cambiar el futuro.
Nadie sabía cómo interpretarlo, pero el mensaje estaba claro. Algo grande estaba a punto de suceder. Y como si fuera poco, durante una entrevista radial, un productor anónimo dejó escapar una frase que encendió todas las alarmas. Lo que viene en ese track extra va a hacer historia en la música latina, y no todos van a soportarlo. A partir de ese momento, la expectativa se volvió insoportable. Los seguidores, desesperados, comenzaron a acosar a otros artistas cercanos a Cazzu en busca de alguna declaración, alguna pista, algún indicio que pudiera resolver el misterio. Pero la verdad seguía oculta, protegida por un círculo íntimo que había jurado lealtad absoluta. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que la dueña de esa voz invitada sería Yuridia, una de las intérpretes más respetadas y queridas de México, famosa por su fuerza emocional y por mantenerse siempre al margen de polémicas y confrontaciones mediáticas. Mientras tanto, en los pasillos de las disqueras, los ejecutivos se preguntaban qué planeaba Cazzu. ¿Por qué apostar por un género como la salsa en pleno auge del trap y la música urbana? ¿Por qué invitar a una cantante con un perfil tan alejado del suyo? ¿Qué mensaje oculto se escondía detrás de esta jugada? Lo que parecía al principio un simple rumor se estaba transformando en un evento de magnitudes históricas. Y la respuesta, todavía oculta en ese track sin nombre, estaba a punto de revelarse de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría anticipar. La noche en que todo cambió llegó sin previo aviso. No hubo comunicado oficial, ni rueda de prensa, ni adelanto filtrado por algún blog de música urbana. Fue una de esas jugadas maestras que solo Cazzu sabe ejecutar, cuando el silencio se vuelve más estruendoso que cualquier anuncio mediático. A las 22:36 de un miércoles cualquiera, su cuenta de Instagram se iluminó con una notificación inesperada. Cazzu está transmitiendo en vivo. En cuestión de segundos, más de 70,000 personas se conectaron, sin saber que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más icónicos de la música latina contemporánea. Suscríbete al canal. Mientras los fans celebraban, especulaban y convertían cada detalle en tendencia, hubo una persona que, según fuentes cercanas, recibió la noticia como un balde de agua helada directo al pecho. Nadie imaginó que aquel anuncio improvisado, a través de un live de Instagram, detonaría un efecto dominó de reacciones soterradas en los rincones más cerrados de la música mexicana. Esa persona era Ángela Aguilar. Para muchos, la rivalidad implícita entre Ángela y Cazzu nunca había sido reconocida abiertamente, pero estaba ahí, latente, como un rumor silenciado en los pasillos de la industria. Durante meses, medios de espectáculos y fanáticos alimentaron la idea de una competencia no declarada entre ambas artistas, más aún después de los recientes movimientos de Cazzu, que desde hace tiempo parecía decidida a derribar todas las fronteras del regional, lo urbano y ahora, sorprendentemente, la salsa. Lo que nadie esperaba era que Yuridia, amiga cercana de Ángela y considerada por muchos como su confidente artística, aceptara una colaboración con la Argentina en el momento más sensible de su carrera. Fuentes reservadas afirman que Ángela se enteró del anuncio en tiempo real, mientras se encontraba reunida con su equipo creativo en un estudio de grabación en Los Ángeles. Nadie en esa sala pronunció palabra cuando uno de los asistentes mostró la transmisión en vivo desde su celular. El ambiente, de inmediato, se tornó denso, cargado de una tensión apenas contenida. Ángela, según quienes estuvieron ahí, mantuvo el rostro inexpresivo durante varios segundos, pero sus manos temblaron ligeramente al sujetar su taza de café. Apenas terminó el live, los teléfonos comenzaron a vibrar. Mensajes de amistades, colegas y medios de comunicación llegaban uno tras otro, preguntando su opinión sobre lo sucedido. El equipo de Ángela, conocido por su estrategia de perfil bajo en momentos de crisis, se movilizó de inmediato. Se canceló una sesión de fotos programada para esa misma tarde y se restringió el acceso a cualquier solicitud de entrevistas o comentarios. Todo debía manejarse con absoluta discreción. La orden fue tajante: no respondemos nada. No emitimos comunicado. Guardamos silencio. Sin embargo, en las horas siguientes, la incomodidad se volvió evidente. Varios medios comenzaron a especular sobre una posible fractura en la amistad entre Ángela y Yuridia. Durante años, ambas habían compartido escenarios, galas de premiaciones y muestras públicas de apoyo mutuo en redes sociales. De hecho, apenas semanas antes, Yuridia había defendido públicamente a Ángela tras un ataque mediático por uno de sus videos. Pero ahora,
Ese lazo parecía pendiendo de un hilo. Los fans de Ángela no tardaron en reaccionar. En Twitter, se desató una tormenta de mensajes acusando a Yuridia de traicionar la confianza de la familia Aguilar. Algunos seguidores, más radicales, exigieron que Ángela se pronunciara, mientras otros aseguraban que esta colaboración era un golpe bajo en plena disputa por el control del trono femenino en la música latina. Las palabras lealtad, traición y deslealtad artística se convirtieron en tendencia por sí solas. En paralelo, varios ejecutivos y productores históricos del regional mexicano expresaron su malestar en reuniones privadas, temerosos de que esta alianza entre Cazzu y Yuridia provocara un efecto dominó que atrajera a otros artistas tradicionales hacia las fusiones urbanas. Uno de ellos, bajo anonimato, confesó a un medio digital: "Esto no es solo una canción, es un mensaje. Están diciendo que no necesitan la aprobación de la vieja escuela, que pueden juntarse entre ellas y reescribir las reglas sin pedir permiso". Lo que resultaba aún más desconcertante era la actitud de Yuridia. Tras el anuncio, la cantante mexicana se mantuvo completamente al margen, sin publicar ninguna declaración ni mensaje alusivo al tema. Ni siquiera un emoji, ni una historia, ni una reacción. Su cuenta de Instagram permaneció intacta, como si nada hubiera ocurrido. Esa postura solo incrementó la especulación. Algunos interpretaron su silencio como una forma de respeto hacia Ángela, otros como una muestra de desprecio hacia las críticas y los protocolos no escritos de la industria. Mientras tanto, en las redacciones de los programas de espectáculos, los rumores crecían. Se decía que Ángela Aguilar había intentado comunicarse con Yuridia sin éxito, y que incluso habría considerado retirar su participación en un proyecto musical conjunto que tenían previsto lanzar en verano. Ninguna de las dos partes lo confirmó, pero el ambiente estaba enrarecido. Los fanáticos comenzaron a revisar antiguas publicaciones, entrevistas y momentos compartidos entre ambas artistas, en busca de pistas que evidenciaran una fractura previa, una grieta no percibida hasta ahora. La colaboración de Cazzu y Yuridia, que ni siquiera había sido publicada, ya había logrado desestabilizar relaciones, alterar agendas y dividir opiniones en una industria caracterizada por su hermetismo y sus códigos no escritos. Y todo indicaba que esto era apenas el comienzo. Porque más allá de los escándalos, las rivalidades y las especulaciones, lo que todos sabían era que, una vez que esa canción viera la luz, nada volvería a ser como antes. Cuando la industria apenas comenzaba a digerir el anuncio de Cazzu y el hermético silencio de Yuridia, una nueva jugada inesperada sacudió el tablero. Nadie supo cómo, ni quién fue el responsable, pero a las 2:17 de la madrugada del jueves, apenas unas horas después del célebre live, apareció en una cuenta anónima de Twitter un fragmento de audio de 29 segundos que, supuestamente, pertenecía al polémico bonus track. El archivo no tenía título, no se especificaba origen, pero bastaron los primeros acordes para confirmar que aquello no era un montaje. Era una salsa. Una base cruda, de percusión intensa, con metales marcados y una línea de bajo que recordaba las producciones clásicas de la Fania, pero con un toque moderno, agresivo. Y sobre esa instrumentación, dos voces que nadie habría imaginado escuchar juntas. La voz grave, rasgada y casi desafiante de Cazzu, seguida de la impecable interpretación de Yuridia, cargada de dolor y rabia contenida. Era un duelo vocal, pero también emocional. En esos segundos, las dos cantantes lanzaban frases que parecían escritas para incomodar a quien escuchara. El fragmento incluía una línea que se volvió viral al instante. "Pa, ¿qué pides permiso si sabes que no te lo van a dar?". Aquella frase fue interpretada por miles de usuarios como una referencia directa a la industria musical tradicional, a las restricciones impuestas a las mujeres en ciertos géneros, y, en especial, a la presión que algunas figuras enfrentan para mantenerse en una zona segura, sin romper esquemas. Para otros, era un mensaje oculto dirigido a Ángela Aguilar, a quien muchos señalaban como la única capaz de intentar frenar esa colaboración en las sombras. Si os está gustando estos videos, suscribirse al canal, gracias. La noche del viernes llegó como una tormenta anunciada. Desde muy temprano, las redes sociales bullían de expectativas, filtraciones falsas y cuentas que aseguraban tener acceso anticipado al videoclip. En cada rincón digital de la música latina se hablaba del estreno de la polémica salsa entre Cazzu y Yuridia,
un bonus track que había dejado de ser solo una canción para convertirse en símbolo de ruptura, desafío y declaración de independencia artística. A las 21 horas, tal como se había especulado, el video fue liberado simultáneamente en YouTube y plataformas de streaming, bajo el título No pido permiso, sin teasers previos ni promociones oficiales, como una provocación deliberada a las convenciones de marketing de la industria tradicional. Desde el primer fotograma, quedó claro que no era una simple pieza musical, sino una obra cargada de mensaje. El videoclip, dirigido por un realizador argentino conocido por su estética cruda y cinematográfica, mostraba a Cazzu y Yuridia en un club nocturno ficticio de los años 70, rodeadas de músicos de salsa y una atmósfera que homenajeaba los míticos salones de La Habana y Nueva York. Pero lo que atrapó a la audiencia fue el guión oculto detrás de las imágenes. Una historia de mujeres vetadas por un sistema dominado por hombres, que deciden abrirse paso a la fuerza, sin pedir permiso ni buscar la aprobación de nadie. Las escenas alternaban momentos de baile frenético con primeros planos de ambas artistas interpretando versos directos y punzantes. En uno de los momentos más comentados, Yuridia entonaba una línea mirando fijamente a cámara. El respeto no se ruega, se arranca de raíz. Ese fragmento se convirtió en trending topic global en minutos, desatando una nueva ola de interpretaciones. Algunos medios lo señalaron como un mensaje para Ángela Aguilar, mientras otros aseguraban que iba dirigido a los ejecutivos de la industria regional mexicana, que históricamente han monopolizado las decisiones sobre qué voces femeninas merecen protagonismo. Lo más impactante llegó al final. En los últimos segundos del videoclip, antes de que aparecieran los créditos, una frase escrita en letras blancas sobre fondo negro dejó al público en vilo. A las que se fueron, a las que callaron y a las que vienen. Aquella dedicatoria se interpretó como un homenaje a todas las mujeres artistas que, en distintas épocas, fueron marginadas, censuradas o forzadas a moldearse según las reglas impuestas. Una reivindicación silenciosa, pero demoledora. La respuesta no se hizo esperar. Mientras el video acumulaba millones de reproducciones, los medios tradicionales guardaban un silencio tenso. Ninguna de las grandes cadenas de televisión emitió cobertura inmediata. Ningún locutor de radio regional se atrevió a programar la canción esa noche. Sin embargo, en TikTok, Twitter y YouTube, los usuarios se encargaron de convertirla en un fenómeno viral sin precedentes. A las 22:30 horas, mientras todo esto ocurría, Ángela Aguilar publicó un comunicado desde su cuenta oficial de Instagram. El mensaje, extenso y cuidadosamente redactado, sorprendió a propios y extraños. En él, Ángela reconocía sentirse dolida y sorprendida por la colaboración de Yuridia, pero aclaraba que jamás permitiría que una rivalidad entre mujeres fuera utilizada para alimentar los intereses de una industria patriarcal. Sus palabras fueron contundentes. No voy a competir por títulos ni tronos inventados. Lo mío es la música. Y cuando tenga que decir algo, lo diré con canciones, no con indirectas. Ese cierre fue interpretado por miles de fans como el anuncio tácito de una respuesta musical inminente. Algunos aseguraban que Ángela ya se encontraba grabando una nueva canción en colaboración con una estrella femenina del pop latino para contrarrestar el efecto de No pido permiso. Otros, en cambio, celebraron el gesto de madurez y reconciliación en sus palabras. Lo cierto es que, para ese momento, la polémica ya había traspasado los límites del espectáculo. Columnistas de cultura, analistas musicales y feministas de renombre comenzaron a debatir sobre el significado cultural de lo ocurrido. Algunos lo calificaron como una ruptura generacional histórica, otros, como una simple jugada publicitaria brillantemente ejecutada. Pero lo que nadie pudo negar fue que, desde aquella noche, Latinaje, el álbum de Cazzu, dejó de ser un simple proyecto musical para convertirse en un manifiesto. Y aquella colaboración con Yuridia, tan inesperada y controversial, pasó a la historia como el punto de quiebre que obligó a la industria latina a replantearse sus viejas reglas. Ángela, Cazzu y Yuridia habían protagonizado, voluntaria o involuntariamente, uno de los episodios más tensos, simbólicos y transformadores de la música popular contemporánea. Y todos sabían que, aunque los reflectores se apagaran, nada volvería a ser igual. Lo que comenzó como una simple transmisión en vivo, anunciando un bonus track de salsa dentro de un álbum ya de por sí disruptivo como Latinaje, terminó por convertirse en una de las sacudidas más intensas y reveladoras de la música latina contemporánea.
La colaboración entre Kazu y Yuridia, inesperada y polémica, trascendió las expectativas de un lanzamiento musical y se instaló como una narrativa de conflicto generacional, ruptura cultural y reclamo feminista no explícito, que dejó a la industria entera expuesta y obligada a reaccionar. Durante décadas, las colaboraciones femeninas en géneros tradicionalmente dominados por hombres habían estado sujetas a códigos de discreción, respeto tácito entre figuras establecidas, y un orden invisible que dictaba quién podía cruzar ciertos límites y quién no. Kazu, ya acostumbrada a incomodar con sus movimientos artísticos, eligió dinamitar esos muros no solo fusionando géneros, sino tendiéndole la mano a una intérprete como Yuridia, respetada en la balada pop, intocable en su relación con artistas del regional mexicano y, hasta ese momento, ajena a las batallas mediáticas de la música urbana. El efecto fue inmediato y brutal. No solo porque expuso viejas rivalidades soterradas, como la tensión implícita entre Ángela Aguilar y Kazu, sino porque evidenció que el público, mucho más receptivo a la ruptura de etiquetas de lo que los ejecutivos imaginaban, estaba dispuesto a respaldar a quienes se atrevieran a desafiar las viejas normas. La filtración del audio, las indirectas públicas y la respuesta enigmática de Ángela fueron apenas manifestaciones superficiales de un fenómeno mucho más profundo: la descomposición definitiva de las fronteras rígidas que durante décadas habían dividido la música latina en compartimentos estancos. Más allá del morbo mediático y las lecturas de traición o lealtad entre colegas, No pido permiso se instaló como un manifiesto generacional. La frase que da título al bonus track no fue solo una provocación, sino una declaración de principios que resonó entre artistas emergentes, productoras independientes y voces femeninas que, desde hacía años, esperaban ver resquebrajarse ese techo invisible impuesto por las viejas guardias del espectáculo. Si te gustan los videos, suscríbete al canal y dale a like.